Compañeros, esta es la clase número 1 del curso sobre política exterior argentina. Y podríamos decir que tiene 4 ejes en torno a los cuales se organiza ese pensamiento sobre política exterior, o esa visión de justicialismo sobre la política exterior. Primero es el autonomismo, es decir, el peronismo siempre ha reivindicado como una de sus principales banderas la soberanía política. Cuando hablamos de autonomía externa estamos hablando básicamente de soberanía política, de cierta capacidad de garantizar la independencia del gobierno en relación a poderes externos como gobiernos extranjeros, organismos internacionales, empresas transnacionales. Y estamos hablando en definitiva de hacer o lograr que la democracia sea efectiva. Es decir, si el pueblo elige un gobierno y ese gobierno, por distintas interferencias externas, no es capaz de realizar la voluntad popular, lógicamente la democracia se ve socavada. El peronismo siempre ha luchado por alcanzar márgenes cada vez mayores de autonomía externa. Continuando esta cuestión de la soberanía, la soberanía política solo puede realizarse si existe independencia económica. Por eso el general Perón pone énfasis en 2 cuestiones fundamentales. Una es la integración con el resto de los países de América Latina. Perón cree que es necesario comenzar por el cono sur, por cercanía geográfica, por afinidad cultural e historia compartida, para luego extenderse al resto de América Latina, y entiende que la integración es una herramienta fundamental para lograr mayores márgenes de autonomía internacional. Por eso va a desarrollar una serie de iniciativas durante sus presidencias que luego vamos a estudiar en las clases subsiguientes. Y por otro lado, también Perón promueve la industrialización. ¿Por qué? Porque entiende que un país que no tiene desarrollo industrial tampoco puede ser realmente independiente. No puede ser realmente independiente un país que no tiene desarrollo industrial. Esta industrialización está ligada también, por otro lado, a la integración regional, ya que no puede alcanzarse un verdadero desarrollo industrial en un mercado de reducidas dimensiones como era la Argentina de los años 40. Por eso Perón piensa en la integración con los demás países de la región. Una integración que no es solo económica, también es política, también es cultural, tiene raíces históricas, pero que sí o sí debe tener un fundamento económico sólido. Finalmente, la política exterior o la visión de política exterior del peronismo es una visión profundamente realista. Es decir, Perón, cuando propone hacer, integrar a América Latina, cuando propone el desarrollo industrial como un camino hacia la autonomía política, está partiendo de una mirada del sistema internacional que es realista en el sentido de reconocer una determinada distribución de poder, reconocer que la Argentina y los países de América Latina ocupan un lugar subordinado en esa distribución de poder, que son, en definitiva, constituyen la periferia del sistema internacional, y a partir de ese reconocimiento es necesario pensar desde la periferia, pensar desde nuestra situación, para poder salir de esa situación de subordinación y alcanzar una plena autonomía. Una primera etapa de la política exterior argentina arranca en 1810 con el comienzo del proceso independentista y culmina en 1880 con la federalización de Buenos Aires, que viene a cerrar el proceso de organización de la nación. En esa larga etapa que comprende las guerras de independencia y luego las guerras civiles, la sanción de la Constitución, las disputas entre Buenos Aires y el interior
y finalmente la organización definitiva o la consolidación de la Organización Nacional en 1880, podemos distinguir tres grandes tendencias. Una primera tendencia es el comienzo de la influencia británica. Es decir, las Provincias Unidas del Río de la Plata, como el resto de América Latina, se independizan de España y de Portugal en el caso de Brasil, pero entran, digamos, son introducidas a un orden neocolonial en el cual Gran Bretaña es la potencia dominante. Hasta mediados del siglo XIX, esa presencia británica se manifiesta en algunos vínculos económicos, fundamentalmente vínculos financieros. Es conocido el episodio de la Baring Brothers, del préstamo que tomó el gobierno de Rivadavia, un préstamo ruinoso, y que fue tal vez el primer gran acto de claudicación frente al imperialismo británico. Y luego conoce otros episodios como el bloqueo anglo-francés, el bloqueo inglés, diversos episodios de enfrentamiento político, que no obstante los cuales permanece una fuerte influencia británica, que se va a acrecentar después de la organización nacional, cuando el país se convierta en un modelo, digamos, o se transforme en una economía agroexportadora fuertemente ligada al mercado inglés. Una segunda tendencia que marcamos es el comienzo de una relación con los demás países de América Latina, que está marcada, por un lado, por la debilidad de los vínculos económicos. Estamos hablando de economías que están vinculadas fundamentalmente a las metrópolis, especialmente Gran Bretaña, y por otro lado, esa relación con los vecinos está marcada por cierto nivel de conflicto geopolítico, de conflicto territorial. Durante esta etapa, Argentina libra dos de los conflictos bélicos más importantes que libró a lo largo de su historia, como la guerra con el Brasil por la independencia de la Banda Oriental y luego la guerra del Paraguay, que termina prácticamente la destrucción de ese país. Como decía, la guerra del Paraguay termina prácticamente la destrucción de ese país. Y finalmente, una tercera tendencia es el comienzo, el desarrollo incipiente de una visión autonomista, el desarrollo incipiente de una visión autonomista de la política exterior, que es la que representa Juan Manuel de Rosas y los caudillos federales. Es decir, Rosas, a pesar de que mantiene un vínculo sólido con Gran Bretaña, que era un mercado muy importante para el país en esa época, se opone, sin embargo, a un avance desmedido de la influencia británica y enfrenta con verdadera valentía y con mucha decisión el bloqueo anglo-francés, que, como ustedes saben, tiene su episodio más relevante en 1845, la Batalla de la Vuelta de Obligado. Eso, vale recordarlo, le vale a Rosas el reconocimiento del general San Martín, que le lega el sable que había utilizado durante las guerras de independencia, justamente por reconociendo la defensa que había hecho Rosas de la soberanía nacional. A eso hay que agregar la ley de aduanas del año 1835, que es un cierto intento de nacionalismo económico, de defensa de los intereses económicos digamos, la ley de aduanas es un intento de defensa de ciertos intereses industriales, entre comillas, de esa industria en formación. Y en líneas generales podemos decir que Rosas y los caudillos federales son precursores de esa línea nacional y popular que luego va a desarrollarse con Irigoyen y fundamentalmente con el peronismo. A partir de 1880 comienza una nueva etapa en la historia argentina. Podemos marcar el año 1880 como el del nacimiento de la Argentina moderna,
y en esa etapa también arranca una nueva política exterior que consolida algunos elementos de la etapa anterior y a la vez proyecta algunos nuevos. La característica fundamental en cuanto al relacionamiento externo de la Argentina en esta etapa es el llamado vínculo especial con Gran Bretaña. Es decir, el país establece un vínculo muy sólido con Gran Bretaña, que se convierte en el principal socio comercial, que se convierte en el principal inversor en el país. En esa época la mayor parte de los servicios públicos, de la infraestructura de transporte, era propiedad de los capitales británicos, y ese capital británico establece una alianza muy sólida con la oligarquía terrateniente argentina, que es la principal beneficiaria de ese modelo de crecimiento agroexportador. Al mismo tiempo, la generación del 80, como fue conocido el grupo de gobernantes y de intelectuales que fueron preeminentes en esta época, tiene una relación difícil con los Estados Unidos. La relación con Estados Unidos tiene un punto de inflexión en la Conferencia Panamericana de 1889, cuando la delegación argentina enfrenta a la delegación norteamericana frente a lo que entendía como un intento de establecer la hegemonía norteamericana sobre la región. En realidad, la generación del 80 puede ser vista como una representante de los intereses británicos frente a los intentos del avance norteamericano. Y una tercera tendencia que podemos marcar en la política exterior de esta época es la continuidad de lazos relativamente débiles con los países de la región. Como dijimos antes, la Argentina se vincula fundamentalmente a los grandes centros económicos, especialmente a Gran Bretaña, y esa vinculación tiene su contracara en un vínculo débil con el resto de los países de la región. Es un vínculo más político que económico y más conflictivo que de cercanía. En esta etapa hay varios diferendos territoriales que se terminan solucionando, lo cual no deja de ser un logro, como el caso de la paz con Chile, pero el vínculo con la región continúa ocupando un lugar secundario en la política exterior argentina. El grupo gobernante entiende que la principal área con la cual Argentina se debe relacionar es Europa Occidental y fundamentalmente Gran Bretaña. Y finalmente, algo que hay que rescatar de esta etapa es un proceso que se da en el plano de la cultura, que todavía no llega al espacio o al plano de la movilización política, pero que tiene una gran importancia vistos los sucesos posteriores. Ese proceso que se da es la aparición de una generación de pensadores latinoamericanos que se ha dado a llamar la generación del 900, con nombres como José Enrique Rodó, un uruguayo que escribe el famoso ensayo Ariel, José Vasconcelos, mexicano, Rufino Blanco Fombona, venezolano, y obviamente también con el antecedente de José Martí, y un argentino que se llama Manuel Ugarte, que va a terminar siendo embajador del gobierno de Perón en México. Y esta generación lo que hace es rescatar del olvido una idea de unidad de América Latina que había sido enarbolada por los libertadores y que estaba completamente perdida. ¿Sí? Es decir, habíamos atravesado un proceso que era el proceso de organización nacional, en donde lo que se había creado eran repúblicas que básicamente miraban hacia Europa, miraban hacia Estados Unidos, pero que habían perdido por completo la idea de su unidad. Entonces, la generación del 900 lo que hace es rescatar esa conciencia de unidad
y lo hace en un plano intelectual, pero deja sembrada la semilla, deja sembrada la bandera, que luego será recogida por líderes políticos muy importantes, entre los cuales se destaca Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú y Juan Domingo Perón en la Argentina. A partir de 1916 comienza una nueva etapa en la Argentina con la elección de Hipólito Yrigoyen, que es el primer presidente electo por el sufragio universal y secreto. Yrigoyen, o si se quiere, el radicalismo yrigoyenista, es un antecedente directo del peronismo y se sitúa, a pesar de sus limitaciones, dentro de la línea nacional y popular que va a ser la que desarrolle y lleve a su máxima expresión Juan Domingo Perón. El gobierno de Yrigoyen, luego continuado por el gobierno de Alvear y finalmente un segundo gobierno de Yrigoyen, el gobierno de Yrigoyen se caracteriza por realizar una apertura fundamentalmente política hacia América Latina, que se manifiesta en varias decisiones de importancia, como por ejemplo la de renunciar, digamos, o denunciar, se manifiesta en varias decisiones de importancia, como la de denunciar al Tratado del ABC, que había sido establecido por los gobiernos anteriores, y que Yrigoyen consideran que era un intento de establecer una hegemonía de los países más fuertes sobre el resto de los países de América del Sur. Y al mismo tiempo, Yrigoyen intenta forjar vínculos más sólidos con el resto de los países de América Latina. Yrigoyen también se planta, si se quiere, se opone a ciertas pretensiones de Estados Unidos y también muchas presiones domésticas para mantener la neutralidad argentina durante la Primera Guerra Mundial, algo que, como decía, le cuesta fuertes presiones domésticas. Y también encontramos en Yrigoyen los comienzos de algunas políticas industriales y de políticas de protección de los recursos naturales. Es conocido que Yrigoyen en su segundo gobierno desarrolló un proyecto para nacionalizar el petróleo, fue además el creador de YPF. El proyecto para nacionalizar el petróleo lamentablemente no pudo ser concluido, pero sí hay una clara intención de defender los recursos naturales y de establecer las bases de un desarrollo autónomo. En el terreno económico, los gobiernos radicales continúan con el vínculo preferencial con Gran Bretaña, que sigue siendo el principal comprador de productos argentinos, pero aparece una novedad que es la presencia de Estados Unidos. Es decir, Argentina comienza también a intensificar su vínculo económico con los Estados Unidos, que se convierte en un proveedor importante de productos manufacturados, de bienes de capital. Se crea lo que se llama una relación triangular, en la cual Gran Bretaña es el principal mercado de los productos argentinos y Argentina utiliza parte de esos fondos para importar productos manufacturados desde Estados Unidos. Por último, durante los años 30, en medio de la crisis mundial y con una Argentina en la cual habían vuelto los gobiernos antipopulares, estamos hablando de la década infame, lo que encontramos es un país que, a pesar suyo, se industrializa por la imposibilidad, digamos, por la retracción del comercio mundial, y también un país que sufre una gran crisis en su vínculo especial con Gran Bretaña, algo que alarma a las clases dominantes argentinas. Es decir, ante la crisis del año 30, Gran Bretaña intenta concentrar su comercio en lo que llamaban sus dominios, como Canadá y Australia, que eran competidores directos de la Argentina. Frente a esto, la oligarquía argentina lo que hace es reaccionar intentando proteger su cuota de mercado y eso lo hace
mediante el pacto Roca-Runciman, que como sabemos fue ruinoso para el país. Por último, creo que en esta etapa, en los años 30, también comienzan a forjarse o continúan forjándose, en la etapa de los años 30 continúan forjándose los fundamentos intelectuales y políticos de lo que luego va a ser el peronismo. Es muy importante recordar en este momento la aparición de Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que reúne a algunos de los radicales irigoyenistas descontentos con el rumbo que había tomado el partido y que proponen, entre otras cosas, una nueva inserción internacional para la Argentina. Algunas de sus figuras fundamentales son muy conocidas para el peronismo, son peronistas como Arturo Jauretche o Raúl Scalabrini Ortiz. Con esto concluimos la primera clase, los invito a participar del foro. Nos encontramos en la próxima clase.